Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu vida como tú la quieres. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Tu vida como tú la quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones tecnológicas de entrenamiento para Amway y América Latina. Y hoy voy a estar conversando con un líder, vamos a estar hablando, le vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de las estructuras, cómo potencializar las ganancias y cómo aprovechar al máximo los programas que Amway pone a disposición para los nuevos empresarios y para los constructores, y además contarnos sobre su éxito, sobre su historia. Voy a presentarlo. Él es ingeniero civil, hizo maestría en gerencia de proyectos, trabajó muchos años en la industria petrolera, tiene esposa, 2 hijos y son libres con este negocio hace más de 16 años. Es diamante y vive en Bucaramanga. Desde Colombia para el mundo, César Naranjo, muy bienvenido. Hola Elizabeth, muchas gracias por la bienvenida, de verdad muy feliz y muy honrado de estar aquí en este podcast para Elina. Realmente muy felices de poder aportar a todos estos líderes maravillosos de Latinoamérica. Qué bueno estar aquí contigo y César, queremos conocerte, queremos que nos cuentes cómo fue que comenzaste a desarrollar este negocio, qué te llevó a emprender. Gracias Elizabeth, gracias por esa pregunta. Realmente es la pregunta que más me gusta responder porque realmente nunca me canso de decirla y pues fue lo que originó todo esto. Bueno, yo pues como me acaba de presentar Elizabeth, pues yo estudié ingeniería civil, fue lo que me movió a mí cuando estaba joven. Yo quería ser un ingeniero, quería construir y lo hice, terminé la ingeniería, después hice una especialización como lo comenta. Y en ese momento entró algo en mi vida que era que quería entrar en una disciplina que era el montaje petrolero, la industria petrolera. Aquí en mi país es un país petrolero y pues había una multinacional gigantesca en ese momento, británica, que estaba haciendo tal vez el proyecto más grande aquí en el país. Y pues me puse la meta, porque eso es lo que yo había copiado, de que exitoso era poder entrar a una gran multinacional y trabajar en un gran cargo. Eso era lo máximo. Y así fue, lo logré, entré a esa compañía, pero yo lo digo en forma de broma, porque ese fue mi primer gran sueño. Mi primer gran sueño fue entrar a esa compañía, y cuando empiezo a trabajar allá y entro en ese ritmo de trabajo, trabajaba 21 días en el campo, en un campo petrolero, en una malla, eso se llama una malla de petróleo. O sea, uno trabaja ya, se enclaustra 21 días, domingos, lunes, todo el tiempo allá, día de la madre, día del padre, cumpleaños de mi esposa, o sea, eran 21 días seguidos y solamente descansaba 7, y así era todo el tiempo. Y cuando yo empiezo en ese ritmo de trabajo, empiezo a conocer la otra cara de la moneda, de lo que yo no había visto, ¿no? Yo lo que veía eran los ingenieros que trabajan en la industria petrolera, que los llevaban en helicópteros y que ganaban muy bien. Y yo conocía una cara de la moneda, no conocía la otra cara de la moneda, ¿sí? Que era entregarse casi 80%, 90% del tiempo a trabajar para esa empresa y solamente 10% para vivir. Y ahí, cuando entro a eso, nace mi segundo sueño. Y ahora, ¿cómo yo me salgo de esto? Literalmente, Elizabeth, yo después dije, y ahora ya me metí aquí, y ahora, ¿cómo me salgo de acá? Porque pues yo ganaba muy bien, pues, digamos, financieramente era muy bueno, pero había perdido mi libertad en cierta forma, porque no había forma, todo el tiempo en el campo. Y fue ahí cuando yo conocí este negocio. Yo lo conozco a través de una persona que en Bogotá yo tenía los cursos de capacitación, de entrenamiento, y yo viajaba a Bogotá a esos entrenamientos, y en esos entrenamientos conocí a una persona que ni conocía, o sea, así. Y esa persona fue la que me dice, me contacta y me dice: oye César, mire, nosotros estamos desarrollando un proyecto a nivel de Latinoamérica y queremos expandirlo aquí en toda Latinoamérica. Estamos asociados con unos empresarios de Australia, así me lo pintó él, y era cierto, porque nuestra línea de auspicio venía de Australia. Y me dice: César, como unos empresarios de Australia, y hombre, pues yo sé que usted es ingeniero, pero ¿por qué no
evalúa otra alternativa. Y yo ahí estaba mirando ya. Yo dije, estoy abierto. Había intentado otras cosas, otro tipo de negocios. Me había ido terrible, había perdido dinero en los negocios, en otros negocios tradicionales. Había intentado una ferretería, había intentado montar un spa con una amiga médico, había intentado exportar madera, había intentado muchas cosas y me había ido re mal. Y cada vez que en esos negocios tradicionales hay un fracaso, no solamente es el fracaso, sino también hay un fracaso económico y perdía dinero. Y pues cuando él me cuenta esto, me dice, no, César, aquí hay un modelo de hacer empresa digital, de desarrollo. En esa época se hablaba de una empresa virtual, decía una empresa virtual, César, el futuro es el Internet. Y a mí me sonó eso, Elizabeth, y yo pues fui muy obediente, digámoslo así, porque él me promovió un evento, él me promovió una convención. Yo me acuerdo que él me dice, bueno, César, ¿qué quiere hacer de lo que ha visto? Cuando ya vi el proyecto, le dije, no, pues me gusta, ¿qué hay que hacer? Y él me dice, mire, César, hay que ir a una convención de negocios, a una convención para que usted adquiera la visión de lo que es esto y lo que puede hacer por su familia. Y yo fui a la convención, yo fui obediente, fui a esa convención y para mí el resto es historia. El resto es historia porque realmente cuando yo entro en esa convención no me bastó tal vez, no creo que ni una hora. Yo a la hora de estar en ese evento, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Porque yo empecé a ver la energía y a sentir la energía de la gente que estaba haciendo el negocio de Amway. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, pero no puede ser tanta gente aquí feliz y les brillaban los ojos de una alegría. Y yo empiezo a ver a los oradores, Elizabeth, yo empiezo a ver a los diamantes, se hablaba de los diamantes, yo decía, ¿qué es eso de diamantes? Pues para mí un ingeniero, yo decía, hablaban de piedras y eso para mí era raro, ¿no? Primero que todo yo decía, ¿eso qué es? Y yo decía, no, debe ser como el gerente regional, debe ser, ¿no? Un diamante debe ser como el gerente regional, tratando de llevarlo a mi lenguaje, ¿no? Y pues yo entro a esa convención y empiezo a escuchar a los diamantes y los diamantes vi algo en ellos. Primero que podían ganar lo que yo me estaba ganando en la industria, ¿no? Petrolera, porque ganaban muy bien, pero vi algo diferente a lo que yo veía. Por ejemplo, yo trabajaba con escoceses y con ingleses y gente que llevaba 20, 25, 30 años en la industria. La mayoría habían perdido sus familias porque, claro, en esos proyectos, por ejemplo, imagínense un escocés viviendo acá en Colombia en una malla, igual que yo, y su familia en Escocia, pues terminan perdiendo sus familias, porque la esposa allá, él acá, los hijos allá, él acá. Y yo veía ese estrés de la gente que tenía éxito, de la gente que tenía éxito en lo que yo hacía como ingeniero. Yo percibía que yo no quería ese futuro. Sí, yo no quería ese futuro, yo los veía estresados, algunos tomaban droga para la acidez, para la úlcera. Yo decía, pero esto no es lo que yo quiero. Cuando yo veo a los diamantes caminando en la tarima en la convención, eso fue lo que vi. Yo no me acuerdo, no me acuerdo las palabras, no me acuerdo de lo que es toda la temática de la convención. Yo miraba un poco más allá, yo miraba a los diamantes, respiraban paz, respiraban tranquilidad, mostraban su estilo de vida, mostraban su familia con sus esposas, con sus hijos, viajando el mundo. Y yo decía, yo me acuerdo que yo estaba en esa convención y decía, Dios mío, que esto sea cierto. O sea, que esto sea cierto, porque si esto es cierto, si esto es así como es esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Y eso fue en una hora, 2 horas. Yo cuando ya terminó la convención, yo dije, esto es, yo me acuerdo, salí de esa convención, yo dije, ¿qué hay que hacer? Me hablaron de comprar material, de libros, de audios. Yo empecé a comprar material, libros. Yo dije, si yo fui capaz de ser ingeniero y aprender cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, integrales simples, integrales dobles, y hablo aquí para los ingenieros si me están escuchando, si usted fue capaz de aprender integrales triples y desarrollarlas, usted es capaz de hacer ambos, ¿sí? Porque yo me di cuenta y percibí rápidamente que el negocio de Amway, todas las habilidades que se requerían para ser exitoso en Amway se podían aprender. Y yo dije, pues yo las aprendo y las aprendí y pues me metí de cabeza en esto, Elizabeth, y pues logramos la libertad. Eso nos tomó un tiempito, tal vez unos 3 años más o menos, pero no me importa el tiempo que fuera, pero logramos nuestra libertad porque logramos que este negocio de Amway nos diera mucho más de lo que nosotros éramos capaces de gastar
y podíamos tener el tiempo. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de dedicarme 100% a mi negocio, a mi empresa y a mi familia, realmente a ser padre de tiempo completo, a ser esposo de tiempo completo, y tengo una familia maravillosa. Ya tengo 22 años de casado, dos hijos que pues, son ejemplo, yo digo que son ejemplo en la sociedad, los mejores en el colegio, y yo le abono, realmente abono todo eso a poder compartir con ellos y a poder transmitir muchos de los principios que yo aprendí en este sistema educativo de libros, de audios, de conferencias que nosotros tenemos en Amway. Eso es como una breve descripción, Elizabeth, de más o menos cómo fue el proceso. No, breve, está muy buena, muy linda historia, me encanta escucharte y qué increíble porque no sabía que eras ingeniero y que habías construido todo eso y cómo justamente se conecta con lo que estamos hablando y con el tema, ¿no? Así que hablando de eso y desde tu experiencia tan rica, tu conocimiento y tu experiencia en la construcción de este negocio. Quisiera preguntarte, César, entonces, como bien sabemos, tener una estructura equilibrada desde el inicio en el negocio es muy importante para maximizar ganancias, ¿no? Ya sea para nuevos, para constructores. Cuéntanos un poco de eso desde tu mirada, qué rol juegan estos programas, cómo das seguimiento. Queremos escucharte. Elizabeth, eso es una muy buena pregunta, pues una muy buena pregunta porque, bueno, al fin y al cabo, pues soy ingeniero, eso no se va nunca, ¿no? Fueron muchos años como ingeniero y estudio como ingeniero y yo puedo decir algo aquí. Nosotros llevamos más de 20 años en el negocio y yo puedo decir que jamás, cuando entró el programa de Core Plus, le dije a Claudia, mi esposa, le dije, mi amor, mira esto, o sea, esto es lo mejor que ha sacado Amway en los 20 años que nosotros llevamos. Para nosotros Latinoamérica empezó ahora el 1 de septiembre de este año, o sea, esto apenas está empezando. Esto apenas está empezando. Realmente, eh, ¿qué es lo que yo veo del programa? Amway nos está recompensando adicionalmente, porque es que es adicional, especialmente a la base, a los nuevos que entran, digamos, de cero a platino. Es maravilloso ver cómo Amway está poniendo una recompensa adicional por hacer lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Nosotros, mis mentores son australianos, como ya lo comenté, son embajadores Corona fundador, Michi y Drizala, que realmente estoy demasiado agradecidos con ellos porque pues yo estoy aquí solo y con mi esposa y nosotros nos agarramos de ellos. La mentoría es muy importante en este negocio. Hago una cuñita ahí para todos los que me están escuchando. Es muy importante buscar en la línea de auspicio hacia arriba, en línea ascendente, a ese que está emocionado, a ese que está conectado, a ese que está emocionado con esto y que está construyendo esto y agarrarse de ahí porque es muy importante un mentor. Y él siempre nos hablaba de construir un negocio balanceado. Cuando Amway entra con el mini bronce, con el bronce inicial, con el bronce constructor, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto es maravilloso. Y pues yo tengo que hablar de principios. Como ingeniero, al fin y al cabo, nosotros en este negocio hay unos principios y yo les pido a los que nos están escuchando en estos momentos que cualquier cosa que yo diga aquí, de aquí en adelante, es muy importante que lo consulten con su entrenador. Eso lo aprendimos nosotros. Siempre tome consejo de su entrenador, de ese que gana, si usted gana, o pierde, si usted pierde. De ese es que toca tomar consejo. Y eso nosotros le enseñamos en nuestra organización, porque pues hay muchas maneras de hacer este negocio, pero yo debo seguir el lineamiento de mi entrenador, porque si yo empiezo a seguir demasiados lineamientos, eso es como si Tiger Woods tuviera 10 coaches diciéndole cómo pegarle a la pelota de golf, o sea, se enloquece, ¿sí? O Michael Jordan cuando jugaba basquetbol y era el mejor del mundo, él tenía un solo coach que estaba vigilando y revisando todo, y eso hacía que fuera el mejor del mundo. Siempre es importante tener un coach. Y hay unos principios que nosotros tenemos en el negocio que son la lateralidad y la profundidad, ¿sí? La lateralidad, toda la vida lo hemos dicho, la lateralidad me da rentabilidad en el negocio, me da rentabilidad. Entre más ancho sea mi negocio, me da pues mucha ganancia porque gano de muchas líneas. Y la profundidad, construir profundidad, es decir, ayudar a otros a que ellos también tengan éxito, eso me da estabilidad en mi negocio, porque entre más gente gane dinero en mi negocio, más estable es mi empresa. O sea, ese es el negocio que nos enseñó Rich y Jay Van Andel. Nosotros ayudamos a la gente a ayudarse a sí mismo,
a crear empresa. Y entre más personas nosotros ayudemos a crear una empresa y que esa empresa sea rentable, esa persona va a estar por el resto de la vida en este negocio. Y ahí es cuando somos libres. Yo pongo el ejemplo mío. Mitch y Didri desde Australia nos fueron guiando, nos fueron ayudando. Al comienzo no sabíamos nada. El primer año mío en mi negocio fue un desastre porque ingeniero, nunca había trabajado en la parte comercial, nunca había hecho esto, ¿sí? Y él me dijo, tranquilo César, va aprendiendo, va haciendo esto. Y él me fue ayudando hasta que mi negocio fue rentable. Y hoy día, pues imagínense, él sigue recibiendo allá las regalías en Australia y yo soy feliz de que él las reciba porque pues él me ayudó a levantar mi empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que me ayudó a crear una empresa sólida y esa empresa sólida, pues yo nunca la voy a abandonar. Yo nunca la voy a abandonar. Y lo mismo pasa con esto, cuando el bronce inicial y el mini bronce, bronce inicial, el bronce constructor, es ayudarle a ese nuevo a que desde pequeñito empiece a tener una empresa que le genere una ganancia, ¿sí? Eso es muy importante. Y hay una ley que nosotros enseñamos al 9 y es importante enseñarle al nuevo eso porque, digamos, cuando uno viene del mundo, en el caso mío, es el caso mío, no de todos, pero el mío, del mundo del empleo, y yo era, digamos, entre comillas, un empleado exitoso, eh, pues yo llegaba a la obra y yo decía, por ejemplo, en la construcción de una de las estaciones de bombeo, yo llegaba y decía, esta es la planeación, esto es lo que hay que hacer, y eso se hacía. Y era así. Yo decía algo y eso se hacía. Cuando yo entré en este negocio, me di cuenta que yo le decía a la gente que hicieran no hacían. Y eso a mí me iba enloqueciendo. Y, ¿pero qué es esto? ¿Por qué la gente me dice que sí y luego se pierden y luego los que entran dicen que lo van a hacer y luego no hacen nada? ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? Y Mitch, que también casualmente es ingeniero, me dijo, César, tiene que entender esto. Usted es ingeniero y me va a entender esto. Hay una ley universal que se llama la ley de los promedios. La ley de los promedios. Es un juego de números, me decía. Y eso opera para todos los negocios. Me decía, si usted va por la calle, usted ve una valla publicitaria de un almacén o de un producto o un impacto publicitario por televisión, ellos saben muy bien la ley de los promedios. Todo empresario sabe muy bien la ley de los promedios. ¿Qué quiere decir eso? Que lanzan el impacto publicitario y saben, tantos ven la publicidad, de esos tantos que ven la publicidad, tantos van a hacer clic para mirar de qué trata y de esos tantos van a interesarse y de esos tantos van a comprar. Empieza un número grande y luego resta. Y ese es el mundo de los negocios tradicionales. Y él me dijo, César, en este negocio, en nuestro negocio, es maravilloso porque es igual, pero al final se multiplica. Usted empieza agregando nombres en la lista, luego resta nombres en la lista, va restando el plan de negocios, pero cuando alguien entra al negocio, o sea, de esos tantos que puso en la lista, tantos invita, tantos ven el plan, de esos que tantos ven el plan, tantos dicen que sí, y esos tantos que dicen que sí, tantos van a hacer el negocio, luego ese número se multiplica. Ese se puede convertir en 100, en 1000, en 10,000 personas. Y eso me puso a volar y entendí eso. ¿Por qué les cuento eso? Porque es importante en las estructuras de mini bronce, de bronce inicial y de bronce constructor entender ese número, porque yo creía cuando entré al negocio que para llegar a Esmeralda, pues es el número 3, el famoso número 3 de Amway tan importante. Yo dije, no, pues yo pongo 3 en la lista, a 3 le doy el plan, 3 entran y esos 3 se hacen en platino y yo me hago Esmeralda. Muy lejano de la realidad es eso. Y es importante que el nuevo entienda eso. Hay que poner cierto número en la lista, más o menos. Yo le aprendí a Mitch, me dijo, César, para encontrar para el bronce inicial, y eso consúltenlo con su entrenador, siempre consulten todo, pero me dijo, para el bronce inicial hay que encontrar 3 que medio quieran hacer esto, para ser un bronce inicial que se sostenga, y que, porque yo creo que lo que quiere Amway, y lo que queremos nosotros, y lo que quiere el nuevo, es que no sea que yo llegue a bronce inicial un mes y ya el otro mes no sea bronce inicial, es que eso se sostenga y siga creciendo, y debajo empiecen a reventar más mini bronces y bronces iniciales. Y él me dijo, César, más o menos hay que auspiciar 8. Me dijo así, 8, me dijo así. Hay que auspiciar 8 para encontrar que 3 más o menos lo hagan. Y yo eso enseño a mi gente para que no haya para prepararlo. Es como una vacuna, digo yo, antifrustración, Elizabeth. Porque a veces la persona sale y dice, ay, no, me dijo que no. Y yo le digo, no, mira, es que son más o menos 4 nos para encontrar un sí. Tranquilo, relájese, es así. 4 nos para encontrar un sí. Y de esos 5 sís aparece 1 o 2 que lo van a hacer. Y la gente entiende eso y ya salen a hacer el trabajo. Yo creo que eso es bien importante, me parece a mí, enseñarlo
a los nuevos para que esas estructuras de mini bronce y de bronce inicial y de bronce de construcción sean sostenibles y se multipliquen en el tiempo. Eso para mí, y pues imagínense, y por hacer eso, antes nos pagaban los diferenciales, antes nos pagaban el bono comercialización, el bono, el honorario personal por volumen, los diferenciales, y ahora nos dicen, no, ahora le vamos a pagar esto, que haciendo cuenta es, pues imagínense, un porcentaje adicional por hacer el mini bronce. Si me hago bronce inicial, otro porcentaje adicional. Y si me hago bronce constructor, otro porcentaje inicial. O sea, es una cosa loca realmente lo que está haciendo Amway. Yo lo que veo es que realmente visualizo que para el A70 va a ser una locura lo que vamos a tener de diamantes de Latinoamérica, de la representación de diamantes de Latinoamérica en el A70, si nosotros como líderes sembramos esas estructuras que Amway nos está promoviendo. Y si a eso le agregamos la educación, que es muy importante la educación, porque yo tengo que hablar de eso y para eso me imagino es ese podcast, la educación es vital en este negocio. Si no hay educación, no hay fortaleza mental. Si no hay fortaleza mental, la persona cuando le dicen 3 personas que no, 4 personas que no, va a soltar esto. La educación lo que hace es fortalecer nuestro negocio y pues este tipo de audios, enseñarnos cómo construir la empresa. Los libros nos forman como líderes, nos forman en relaciones humanas y los eventos nos inspiran. La educación es vital. A esas estructuras es muy importante promover la educación, Elisa. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. No, por favor, a ti. Es cierto y realmente tú eres un ejemplo de que uno puede realmente construir la vida que quiere, ¿no? Así que, César, realmente para mí es un gusto haberte tenido en este podcast, haber conversado contigo y que nos cuentes todo esto que está súper bueno. Muchas gracias, César. Con gusto, Elizabeth, para servirles. Gracias. Bueno, y a ti que estás del otro lado, te espero en un próximo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.